Durante los dos últimos meses he tirado dos mensajes acerca de la familia. Yo no sé si los hermanos que están aquí recuerdan que hablé de Acab. Y yo hablaba que muchas de las cosas que hoy estamos padeciendo, para bien o para mal, que estamos disfrutando o que no estamos disfrutando, tienen mucho que ver con nuestro entorno de crecimiento, la cuna, el lugar de procedencia, el lugar de donde venimos. Y yo le mostraba en la Biblia cómo Acab pasó lo que pasó y en vez de buscar la mejor opción, que era acudir al hombre de Dios de la época, que era Elías, él acudió a dioses a dioses paganos. Le decía que la procedencia de donde nosotros venimos tiene mucho que ver con de nuestro presente. Su papá era un hombre, dice la Biblia, lo califica la Biblia al papá de Acab, de Ocosías, el muchacho que estamos hablando es Ocosías, su papá era Acab. Acab, la Biblia lo califica como abominable. Para que la Biblia califique de abominable es que era tremenda cosa. Ese era el papá de ese muchacho, la mamá era Jezabel. Hasta en Apocalipsis está mencionado Jezabel. Entonces él venía de esa cuna y él había sido sembrado una semilla en su niñez, y él era lo que se cosechaba en su adultez. Él era rey y eso fue lo que cosechó. No pudo reinar por mucho tiempo, él murió trágicamente. Bien, también le hablé después marcando la genética de nuestra generación, y hablamos que genética era aquello que nosotros traemos y que uno lo traspasa de generación en generación. Muchas veces nosotros decimos, bueno, él tiene el talento de su papá o el talento de su abuelo, dice, por decir algo, por decirle algo bueno, pero también se escucha decir, bueno, tiene los mismos vicios de su abuelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo marcar esa genética? Y hablamos de Abraham, que Abraham decidió escuchar a Dios. Y vamos a ver, lo escuchó y no dudó, tomó una decisión radical, contundente, y Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Versículo después dice que él se fue y que tomó a su esposa, tomó sus ganados, tomó sus ovejas, y también dice que llevó a su sobrino Lot. Una decisión contundente para cambiar la genética. Hoy yo quiero hablarle de un hombre en la Biblia que se llama Ezequías, y yo quiero que lo podamos leer ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, verso 1 al 7. Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Si ya lo tiene, me regala un amén, por favor. O regáleme un aplauso, por favor. Los noto bien serios. Yo quiero decirle algo. Mire, hablar de la familia no es fácil, porque el lugar donde más nos duele, ¿sabe? Es lo más cercano. Y sabe, el enemigo, que es experto en matar, robar y destruir, sabe, ahí es donde más lo golpea. Entonces, estos temas no son para decirle, uy hermano, usted está mal, uy hermano, usted está lejos de lo que Dios quiere hacer. No, estamos hablando palabra de Dios para que usted pueda darle vuelta a todo eso que el enemigo ha venido haciendo, para que pueda recibir lo que Dios quiere hacer. El tema de esta mañana se llama instrumentos de cambio. Si Dios nos va a usar a cada uno de nosotros para ser instrumentos de cambio en nuestra generación, ¿lo puede usted creer? Que Dios lo puede utilizar para ser instrumento de cambio. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Miren, él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera. Acera era una imagen de una diosa pagana. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Vamos a ver, explico esto. Recuerda que cuando los israelitas eran mordidos por la serpiente, Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce en un asta, y todos aquellos que vean el asta van a ser sanos. Vamos a ver, esa asta y esa serpiente tenía que ver con lo que hoy es Jesucristo. Si usted puede leer el capítulo 3 de Juan, ahí lo explica mejor. Entonces ellos hasta adoraban eso.
¿Sabe? Era algo que Dios usó en el momento para recibir bendición, para recibir sanidad, pero ellos vamos a ver, ellos se quedaron adorando el medio, el instrumento. Y sabe que Dios no quiere que usted adore el medio. Dios no quiere que usted use, que usted adore el hombre que Dios utilizó. Somos medios, somos instrumentos. Dios quiere que usted le adore a Él, que usted se apegue a Él. Verso 5. Esto es importante, márquelo en su Biblia. Y en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no les sirvió. Vamos a leer el 8 también. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Yo quiero que usted pueda leer conmigo a voz alta el verso 5, 6 y 7. Si lo pone en la pantalla el verso 5, para que lo podamos leer todos en alta voz. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba, y a donde quiera que salía, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nos presentamos en este lugar. Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, podemos escuchar tu voz. Hemos venido para escucharte. Hemos venido, Señor, para escuchar los designios del cielo, tus designios, Señor, para nuestra vida, para nuestra familia y para todo nuestro entorno. Señor, estamos aquí con propósito, queremos ser edificados. Señor, tu palabra es bendita, tu palabra es poderosa. Ahora permítenos, Señor, poder recibir esa palabra y que esa palabra pueda cobrar vida en nosotros y que nosotros podamos a través de ella llevar mucho fruto, Señor. Llevar mucho fruto, que podamos prosperar, porque ese es su deseo, Padre. En el nombre de Jesús cancelamos todo lo que se levante en contra de lo que usted quiera hacer en este lugar. Cancelamos la apatía, la indiferencia, el desgano, cancelamos el aburrimiento, el sueño, todo aquello, Señor, que viene en contra de lo que usted quiere operar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Este es el rey Ezequías. Y vamos a ver este libro de Reyes cuenta la vivencia de todos estos reyes de Israel y de Judá vivieron. Pero también en Crónicas hay relatos paralelos, y yo quiero que me acompañe al libro de Crónicas, a Segunda de Crónicas, capítulo 29, donde también habla de Ezequías, pero narra otros datos que no están aquí en Reyes. Segunda de Crónicas 29, vamos a leer hasta el verso 10. Hasta el verso 10. Segunda de Crónicas 29, dice reinado de Ezequías. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Se hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Yo le pido que pueda subrayar esa frase, David su padre. 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Quiere decir, si las abrió, quiere decir que estaban cerradas. Si las reparó, quiere decir que estaban destruidas, dañadas. 4. E hizo venir a los sacerdotes y los levitas. Si los hizo venir, ¿qué había pasado con los sacerdotes y los levitas? A saber dónde andaban. Y los reunió en la plaza oriental. 5. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario. Mire qué tremendo. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. 8. Por lo tanto, la ira de Jehová
ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Bien, Ezequías, mire, muy interesante Ezequías. Ezequías empezó a reinar a los 25 años, a esa edad comenzó a reinar, dice que gobernó 29 años. Relata lo que podemos ver que Dios lo prosperaba. Si Dios, mire, cuando Dios prospera la cabeza, cuando una cabeza, o cuando el liderazgo, cuando papá y mamá, póngale cualquier símbolo de autoridad, le va bien y está con Dios, sabe, todo lo demás va a estar bien, va a estar bendecido, va a estar prosperado. Dice que todo lugar donde iba Ezequías era prosperado. Entonces ellos vivían bajo la bendición de Dios. Lo que leímos en segunda de Reyes 18 dice que no hubo ni antes ni después otro como él, un rey como él en Judá. O sea, él fue inigualable. Entonces vamos a ver, yo quiero dejar esto claro para usted y para mí. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Dios quiere que a usted y a mí nos vaya bien. Vamos a ver los padres, ¿cuántos quieren que a sus hijos les vaya mal? ¿Verdad? ¿Verdad? Nadie, ¿verdad? Las engañé. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? ¿Verdad? Igual Dios, igual es Dios así. Entonces el plan de Dios es que a usted y a mí nos vaya bien. Dios quiere que triunfemos, Dios quiere que seamos felices, que avancemos, que crezcamos en la vida. Pero necesitamos ser afirmados en este concepto del deseo de Dios para poder eliminar, ¿sabe? Nuestro vocabulario, fíjese. Necesitamos eliminar o contrarrestar muchas veces nuestro vocabulario. Muchas veces nos pasa algo y al fin y al cabo, sí, así son las cosas. A veces decimos, no, es que mi familia es pobre y yo voy a morir pobre. O yo estoy enfermo y así voy a morir. O muchas veces decimos, no, es que pastor, es que la tentación y los problemas, viera qué tremendos que son. Entonces, ¿sabe? Afirmo este pensamiento de que el deseo de Dios es que nos vaya bien para que podamos contrarrestar todas las palabras que salen de nuestra boca. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado así o ha tenido pensamientos como estos. Entonces, tenemos que saber que en todos los argumentos tenemos que enfrentar que hay un Dios que nos ama y que desea lo mejor para su vida y para su familia. Hay un Dios que desea el bien para mí y para los míos. Hay un Dios que desea todo lo mejor para nosotros. Entonces, repito, Dios quiere que a usted le vaya bien. Dios quiere que usted tenga éxito. Dios quiere que usted prospere, que viva en bendición. Sabe que usted pueda revertir la crisis, la miseria, los problemas, el fracaso, la frustración. Sabe, le estoy predicando a usted para que usted crea que usted se puede transformar en un hombre o una mujer incomparable, exitoso, próspero, bendecido, como le era Ezequías. Sabe, la Biblia nos está escrito muchas cosas, están escritas en la Biblia para que nosotros podamos aprender. Y si Dios estaba con Ezequías, y si Dios prosperaba a Ezequías, también me puede prosperar a mí. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Lo leímos, vamos a empezar a verlo. Entonces, usted podrá decir también, mire, usted podrá decir, pastor, qué bonito es lo que usted dice, qué lindo lo que usted dice, pero ¿sabe qué, pastor? Mi realidad es otra. Yo vengo a la iglesia y viera qué bonito siento, pero cuando llego a mi casa, o cuando llego al trabajo, o cuando voy a ver la libreta del banco, o cuando veo la cartera, usted podrá decir, bonito lo que usted dice, pastor. Bien, ¿sabe? Cuando Dios desata una palabra, cuando Dios suelta una palabra, es porque Dios quiere hacer algo. Y si usted vino esta mañana, si usted está aquí, es porque Dios quiere hacer algo a través de esta palabra. Isaías 55:5, solo para afirmar esto de la palabra de Dios. Isaías 55:11, perdón. Isaías 55:11, yo creo que muchos lo sabemos de memoria. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envíe. Bien, volvamos a Ezequías. Bueno, Ezequías era el rey de Judá. La capital de Judá era Jerusalén.
y él le tocó, ¿sabe? En medio de todo lo que estaba pasando, le tocó cobrar protagonismo. Yo le digo algo, en medio de la crisis, de los problemas, o usted es parte del problema o usted es parte de la solución. En un valle de huesos secos, o usted se convierte en profeta y en un hombre o una mujer de Dios, o usted se convierte en parte de huesos secos. ¿Qué lugar va a tomar usted? ¿Se va a convertir en un hombre de Dios? ¿Va a hablar lo que Dios dice? ¿O se va a convertir en huesos secos? Mire, muchas veces en las situaciones que nos pasa, empezamos a quejarnos. Y qué barbaridad. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué al hermano sí? ¿Y por qué a mí no? Y empezamos, mire, en medio del problema empiece a hablar lo que Dios ha dicho. Y yo le recomiendo que lea Ezequiel 37. No puedo hablar de eso hoy porque no es el tema, pero lea lo que Dios hace con huesos secos. Dice que estaban secos en gran manera y Dios hizo que cobrara vida. Entonces, entonces muchas veces en medio de la crisis Dios nos va a hacer que nosotros cobremos protagonismo para que podamos desarrollar una labor en medio de una sociedad, o en medio de una crisis, en medio de una familia que está en crisis, en medio de una economía que está en crisis. ¿Por qué le tocó a este muchacho levantarse de la crisis? ¿Sabe por qué? Porque su papá fue un hombre malo. Póngame Segunda de Reyes 16, de 2 al 4. Vamos a ver, cuando Ezequías empezó a ser rey, Asiria controlaba a Judá, pero él actuó con valor. Ezequías se rebeló en contra del poderoso imperio al que su padre se había sometido, pero su fe, no en su fuerza, sino en la fuerza de Dios y en obediencia a la palabra de Dios, pudo sobrepasar los obstáculos. ¿Y sabe qué? Él pudo superar lo que para su padre era insuperable. Entonces, yo quiero a través de esta historia que podamos desarrollar principios que sanen de las actitudes que llevaron a un hombre a ser exitoso. Dice que Dios prosperó a este hombre. Entonces, ¿cuál es el desafío de esta mañana? ¿Cuál es el desafío del mensaje? Yo quiero también aclarar algo. Cada vez que usted escucha palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a desafiar. Porque usted dice, la palabra de Dios dice, por su llaga soy sano, pero usted cada vez siente más dolor. Usted podrá ver, la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todas sus necesidades, pero usted ve la cartera, ve la cuenta y no sabe cómo va a ser mañana. Pero sabe que la palabra de Dios va en contra de todo lo que usted ve, en contra de todo lo que usted pueda tocar, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Va a ir en contra de todo lo natural. Y yo no sé si usted quiere vivir en las cosas naturales, pero mi Dios es sobrenatural. Entonces va a ir en contra de lo que usted no podrá estar viendo las cosas, pero Dios está obrando, Dios está actuando. Y hay tantos ejemplos en la Biblia. Ahí cantamos de los mares que se abren, las rocas que salen agua, de las montañas que se mueven. Entonces, ¿cuál es el desafío? La palabra de Dios nos va a desafiar esta mañana. ¿Sabe? Que podamos cambiar nuestra historia. Usted puede cambiar la historia de su familia y ser un instrumento de cambio para su generación. ¿Sabe? Ezequías, empezó poniendo su esperanza en el Señor. Eso lo dice el versículo 5. Dice que en Él puso su esperanza. En Jehová Dios puso su esperanza. Y sabe, usted en alguien que tiene que poner la esperanza es en Dios. Poner la esperanza en Dios es poner la esperanza en el autor de la vida. Sabe, muchas veces ponemos la esperanza en los hombres. Ponemos la esperanza en el familiar que tiene influencia, en aquel familiar que tiene dinero. Ponemos la esperanza en el político. Ponemos la esperanza en el gobierno o en el de turno o en el que va a llegar. ¿Y sabe qué? En quien debemos poner nuestra esperanza es en Dios. A los hombres, es cierto, tenemos que honrar a los hombres que nos ayudan. Hay hombres que son de inspiración para nosotros, pero nuestra esperanza no tiene que estar puesta en ellos, tiene que estar puesta en Dios. Entonces, si usted quiere triunfar en la vida, quiere prosperar, ponga su esperanza en Dios, créale a Él, créale que Dios le va a bendecir, que usted y yo nos podamos convertir en hombres y mujeres de fe. Tengamos esperanza de un porvenir mejor, de que Dios nos va a bendecir. Yo le dije que subrayara la palabra David, su padre. David su padre, eso está en segunda de Crónicas 29:2. Dice que él hizo conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Vamos a ver, ¿David era el padre de él? No, David no era el padre de él. David vivió como 426 años aproximadamente antes que él. Pero ¿sabe qué? Él tenía que mirar para atrás a un lugar donde tomar ejemplo. Y los reyes antecesores de él, todos eran paganos, todos habían hecho lo malo delante de Dios. Entonces él tuvo un lugar
Él tuvo que ir mucho más atrás en buscar a alguien en quien él podía mirarse al espejo. Y él encontró en David un espejo donde él podría mirarse y decir: yo quiero ser como él. Yo quiero hacer lo que él hizo. Yo quiero edificar lo que él edificó. Yo quiero que el reino que a mí me toca gobernar pueda convertirse, tenga poder poner la potencia, la fortaleza que tenía el reino de David. Y el decir que David era su padre, mire, David su padre, David no era su padre. No es un error bíblico. La Biblia usa mucho estas expresiones. En realidad el padre biológico de él era Acaz. No leímos lo de Reyes. Anótelo ahí, 2 de Reyes 16:2-4. Léalo en su casa cómo era el padre de este muchacho. Entonces Ezequías fue engendrado en un ambiente de maldad, de idolatría. Pero sabe que la Biblia resalta esa palabra, David su padre. ¿Por qué? Porque David fue un padre para su generación. David, aunque biológicamente no era su padre y había vivido muchos años atrás, no podía ser su padre, porque no era de la misma época, pero había dejado un ejemplo. David fue un modelo de inspiración para muchos que vinieron luego y desarrollaron su labor como rey. David fue un espejo para que ellos pudieran inspirarse, donde otros pudieran decir: es posible seguir a David, es posible seguir ese valor, es posible seguir ese modelo. Padre y madre que está aquí en este lugar, que sus hijos no tengan que ver a otro modelo que no sea usted. Sabe, lo que van a lograr hacer sus hijos va a ser mucho de lo que vean en usted. Y yo le he dicho aquí muchas veces: lo que nuestros hijos hagan va a ser más que lo que nosotros le podamos decir que hagan. Lo van a hacer porque nos vieron a nosotros. Usted no le puede decir algo a su hijo si usted no lo hace, porque él no lo va a hacer, o lo va a hacer, pero a sus espaldas va a hacer otra cosa. Entonces, nuestros hijos tienen que ver un modelo, tienen que ver una inspiración en nosotros. Y este Ezequías lo encontró 246 años atrás en David. Entonces, es importante que nosotros como padres podamos levantarnos a cambiar esto en nuestra vida. Entonces, él encontró un ejemplo en David. Y yo pretendo, mire, la iglesia también tiene que ser un ejemplo para la generación, tiene que ser un ejemplo para Lepaera. Nosotros como iglesia tenemos un alto sentido de pelear por los vecinos de esta ciudad, de luchar para que Dios bendiga a la gente, al hombre, a la mujer, a los jóvenes que viven sin Dios y que puedan recuperar todo aquello que el enemigo le ha robado, que le ha matado y que le ha destruido. Llámese matrimonio, llámese paternidad, llámese el afecto de los suyos. ¿Sabe? Allá afuera hay muchos padres que han perdido el afecto de sus hijos y muchos hijos que han perdido el afecto de sus padres. El esposo no tiene afecto por su esposa, ni la esposa tiene afecto por su esposo. David fue un padre para Ezequías. Y pretendemos que la iglesia, que nuestros líderes que puedan desarrollar a través de la cercanía con la gente una palabra para que puedan respetar a sus padres, a la familia, a la comunidad. Y ese es el desafío que tiene la iglesia: ser una generación de padres que no tienen padre. O sea, ser una generación de padres que no tienen un ejemplo. ¿Sabe? Yo no sé si usted lo ha pensado. A veces usted ve un joven cómo se comporta, o ve una niña cómo se viste. Yo nunca lo digo así, pero siempre lo pienso. Yo, ¿será que esa niña no tiene mamá que le diga cómo vestirse? ¿Será que ese muchachito no tiene papá quien le diga cómo tiene que hacer? Y eso es lo que pretende la iglesia con estos mensajes: que usted y yo nos podamos convertir en padres de una generación que no tiene padre. Hay muchos jóvenes que necesitan a papá, y tal vez no nos convirtamos en su papá biológico, pero sí que podamos, a través del amor de Cristo, llegarlos y transformarnos. Nosotros los padres tenemos que captar el corazón de nuestros hijos para que ellos nos puedan seguir. Hay una generación que vive sin padres, viven sin paternidad. No tienen modelos, no tienen ejemplos. Para ellos muchas cosas son relativos, toman lo que les conviene. Hoy muy poca gente se quiere casar. Por ejemplo, no, ¿para qué nos vamos a casar? ¿Verdad? Yo te quiero a vos. Yo no pretendo buscarme otra, yo te quiero a vos, quedémonos así. ¿Verdad? O le dicen a la muchacha: no le digamos a nadie, querámonos así en quedito. ¿Verdad? Mire, hay cuánta cosa donde nos necesitamos que Dios aparezca para poder cambiar estos modelos y estos patrones. Entonces,
es necesario que nosotros podamos levantarnos para cambiar el rumbo de nuestra generación, que podamos ser hombres y mujeres íntegros para poder desempeñar este papel y podamos entender que allá afuera la generación no está bien y que necesitan algo de lo que usted tiene y lo que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a ver, primeramente necesitamos todos ver a Dios como Padre. Yo le digo, si usted quiere ser exitoso en la vida cristiana, usted tiene que recibir la paternidad de Dios. Muchas veces vemos a Dios solo como el creador de los cielos y la tierra, como el creador supremo del universo, y sí lo es, claro que sí lo es. Y le debemos extrema devoción, claro que sí, pero se nos tiene que revelar el corazón paternal de Dios. Yo le pongo el ejemplo, Jesucristo cuando se refería a Dios, solo una vez le dijo Padre, todas las veces le dijo, solo una vez le dijo Dios mío, de ahí todas las veces le dijo Padre. Cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando él decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Todo lo que mi Padre me dice es lo que yo hago. Entonces, siempre que el Señor Jesús, y Él nos dio ejemplo, cuando se refería a Dios, se refería como Padre. Y sabe que nos dio ejemplo a nosotros. ¿Qué tenemos que referirnos a Dios? Y no solamente referirnos, sino que tener esa relación paternal con Dios. Esa relación paternal con Dios donde Dios nos ama, Dios nos corrige, Dios nos exhorta, pero sabe que pero en todo eso Dios nos cuida. Y estamos en las manos del mejor. Entonces necesitamos desarrollar esa relación, conocer el corazón paternal de Dios. El modelo de paternidad que Ezequías había recibido fue espantoso y eso lo condicionó. Pero gracias a Dios él tuvo que acudir a un modelo y acudió al modelo de David. Pero sabe que primero era necesario sanar interiormente ese modelo que había recibido de sus padres. Porque muchas veces, al igual que usted y al igual que yo hoy, hemos recibido una herencia de malos modelos. Y a menos que nos sea revelado el corazón paternal de Dios, nunca podremos ser exitosos, porque siempre habrán áreas en nuestra vida que estarán condicionadas por las experiencias que hemos vivido. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces nuestra relación con Dios es afectada por la relación que yo tuve con mi padre biológico. Si mi padre biológico me abandonó, de una u otra forma, yo pienso que Dios me abandona. Si mi padre biológico nunca me abrazó y me besó, yo pienso que Dios nunca me va a mostrar afecto. Si yo pienso que mi padre, si mi padre biológico, era un hombre malo, era un hombre tosco, violento, donde yo recibí palabras fuertes y golpes, yo pienso que yo voy a recibir de parte de Dios eso. Y usted oye hablar, tanta gente hablar de que viene Dios y que te va a castigar y que te va a caer fuego y que el infierno. Mire, Dios, si Dios hubiera querido castigarnos, hubiera mandado un verdugo, pero Dios quiso amarnos y mandó a su Hijo. Dios es bueno y nos ama y también nos disciplina y nos exhorta porque nos ama así como usted disciplina a sus hijos. Es necesario sanar mi experiencia con mi padre biológico para que yo pueda entender a Dios, la relación paternal con Él. El corazón paternal vamos a ver, por eso necesitamos recibir a Dios como Padre, recibir su corazón paternal y en eso se va a basar nuestra relación con Él. Muchos tienen el concepto de Dios como un Señor grande que anda con bata blanca, con una larga barba blanca y que anda con un garrote esperando que fallemos para darnos duro. Y cuando nos da duro y nos deja en el suelo inconsciente, va a pensar a ver si nos va a perdonar y nos va a levantar. Sabe, Dios no es así. Dios no es así. Yo le digo algo, iglesia, a pesar de que usted falle, a pesar de que usted caiga, a pesar de que usted trastavíe, usted siempre puede acudir a Dios. Siempre puede acudir a su Padre. Y esto no es una licencia para que usted vaya a hacer lo que usted quiera y que peque. Esto es una licencia para que usted pueda venir nuevamente, constantemente, con confianza, con libertad al trono de la gracia. ¿Sabe? Si usted piensa que Dios le quiere hacer daño, usted nunca va a encontrar en Él todo lo que Dios tiene preparado para usted. No va a encontrar restauración, no va a encontrar paz, no va a encontrar el amor y todo lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Sabe? Solo en Dios vamos a encontrar restauración. Ezequías fue un hombre exitoso y prosperó. ¿Sabe? Si usted lleva las heridas dentro suyo, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a herir eventualmente a otra persona. Si el hombre, si papá, el marido tiene heridas de su relación pasada,
en su relación, biológica con su padre, va a dañar a su esposa y eventualmente va a dañar a sus hijos. Si el pastor tiene dañado su relación paternal biológica, va a dañar eventualmente a sus hijos espirituales. Si mamá lo hace, si el jefe, si el líder, la persona que está de autoridad tiene problemas no solventados interiormente, va a dañar a todos los que le rodeen. Por eso es necesario que nosotros podamos cobrar el corazón paternal de Dios. La historia nos cuenta que nosotros tenemos que cambiar. Y vamos a ver, este hombre vio todo lo que su padre había hecho, vio las cosas en las que andaba su padre, pero él dijo: yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer algo diferente. Yo me voy a acercar al Señor y voy a poner mi esperanza solamente en Él. Si yo quiero que Judá pueda levantarse de nuevo, y si yo quiero que podamos económicamente resurgir, si yo quiero que podamos sobresalir, yo necesito buscar a Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre, y es lo que usted y yo tenemos que hacer: volvernos a Dios. ¿Sabe? Él dijo: mi pueblo no puede ser el oprobio de todos los pueblos. Cuando no podemos ser el oprobio de los pueblos cuando somos los hijos de Dios. Usted también puede decir lo mismo: yo soy hijo de Dios, mis hijos son hijos de Dios. No podemos vivir de esta manera. Dios tiene planes buenos, Dios tiene planes maravillosos para sus hijos. Dios nos ha dado potestad, Dios nos ha dado poder como hijos de Dios. Vamos a vivir conforme a todo lo que Dios ha dicho que ha prometido hacer con nosotros. Esa es la actitud que tomó este hombre. Él dijo en el versículo 6 de Segunda de Crónicas 29, dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las luces. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Sabe qué significaba todo esto? Era los pórticos cerrados, las lámparas apagadas. Ellos tenían un desinterés total por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. Era la forma como ellos podían en aquel entonces tener comunión con Dios. Pero sabe que había un desinterés total. Había un desinterés total. No quemaban incienso, no sacrificaban holocausto en el santuario. Eran las pautas de la época para tener comunión con Dios. Y sabe que todo lo hicieron mal. Hicieron todo lo contrario. Las luces estaban apagadas, las puertas estaban cerradas. Y sabe que las puertas tenían que estar abiertas, las lámparas tenían que estar encendidas, tenían que honrar a Dios, pero lo dejaron. Por lo tanto, la generación siguiente lo que encontró fue puertas cerradas y lámparas apagadas, y perdieron la imagen sacerdotal ante el pueblo. O sea que perdieron la autoridad espiritual. Donde hay lámparas apagadas, donde hay puertas cerradas, sabe, el sacerdocio se va a perder. Y sabe que esta generación sembró eso: lámparas apagadas, puertas cerradas. ¿Y quiénes vinieron a pagar eso? Sus hijos. Es triste, porque todo lo que nosotros hagamos como padres lo van a cosechar nuestros hijos, bueno o malo. Bueno o malo. Entonces, cuando un hombre se rebela contra Dios y vive su vida a su manera, las consecuencias del pecado llegan a su vida, y como consecuencia los hijos van a ser maldecidos. O sea, van a vivir mal, van a vivir mal. Y al igual que en el relato bíblico, vemos una generación hoy que encuentra las puertas cerradas. Sus padres nunca le abrieron una puerta para que buscaran a Dios. ¿Sabe? Hay tanta gente que no tiene oportunidades, y usted y yo tenemos que ser una generación que deje las puertas abiertas. Mire, los muchachos hoy van a sus padres y no ven la puerta abierta de Dios, no ven la lámpara encendida de Dios. ¿Y a quién acuden? Van a los brazos de un hombre, van a los brazos de la droga, del alcohol. Y ¿sabe qué? Por eso la iglesia, usted y yo, tenemos que ser puertas abiertas para que ellos puedan venir a Dios, que ellos puedan ver la luz a través de nosotros. ¿Sabe? Usted y yo estamos llamados para que seamos un abre puertas para esta generación, para que ellos puedan tener estudio, puedan desarrollarse en la vida, que usted y yo podamos estar dispuestos a abrir puertas que sus padres les han cerrado. La iglesia tiene que levantar líderes, hombres y mujeres jóvenes para la gloria de Dios, porque muchos han recibido una herencia religiosa de violencia, de vagancia, de hipocresía, de alcoholismo, miseria, orgullo. Pero ¿sabe qué? Tenemos la convicción de que en Dios todo eso se puede revertir y cortar para vivir en la bendición de Dios. ¿Sabe? Donde ha habido miseria, donde ha habido maldición, donde ha habido maldad, ¿sabe? Usted y yo nos podemos levantar para revertir todo eso y abrirle las puertas a la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren poner su esperanza en Dios?
¿Sabe? Por eso tenemos que formarnos, formar hombres y mujeres de fe. ¿Sabe? Empezamos en el discipulado a hablar de liderazgo. Dijimos que liderazgo es influencia. Si lo quiere ver de otra manera, el líder, si lo quiere ver de esta manera, el líder infecta a otros, para bien, ¿verdad? Afecta a otros, ¿verdad? Entonces tenemos que afectar nuestra generación. Tenemos que afectar nuestra generación. ¿Sabe? Dejar una herencia de perdón, de restauración, de fe, de posibilidades, de abundancia, de seguridad, de integridad. ¿Sabe? Usted tiene un Padre bueno que le ama y usted tiene un destino de gloria. Y sabe, a esta generación que venía después de ellos le apagaron la lámpara. Y por eso hoy hay una generación que usted los ve, ¿sabe qué? No ven. Se golpean aquí, se golpean en el alcohol, se golpean en la droga, se golpean en un hombre, en una mujer. No pueden levantar trabajo, no pueden permanecer en un trabajo. No saben para dónde ir. ¿Por qué? Porque no tuvieron modelos, andan a ciegas. No tienen a quién seguir, no tienen quien los tome de la mano y los dirija. No tienen quien los tome y los dirija. Apagaron las luces, no sabían dónde ir. Las lámparas encendidas en el templo nos habla de la vigencia de la presencia de Dios. Cuando hay lámparas encendidas hay visión, hay claridad, y usted puede conducirse en la vida cuando no tiene luz. Por eso debemos preocuparnos, pero también ocuparnos para recuperar la presencia de Dios. Hay momentos donde a uno le puede fallar la conexión. Yo no sé si usted le ha fallado la conexión, ¿verdad? Donde usted no siente nada y Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué hice? ¿Sabe? Pero Dios está ahí, porque Él ha prometido estar con nosotros. En tiempo, muchas veces usted por su desgano, por su indiferencia, podrá haber perdido la conexión, pero usted puede recuperar la presencia de Dios. Esos tiempos hermosos, ¿sabe? De cuando usted conoció a Dios, esos tiempos de adoración, esos tiempos de oración, esos tiempos cuando usted era tan sincero con el Señor. Yo no sé cuando usted se convirtió, pero uno es sincero con el Señor y uno le cuenta todo. Y le cuenta por detalle, desde lo mínimo hasta todo le cuenta al Señor. Y sabe que Dios quiere que recuperemos esos tiempos de la presencia suya. Que volvamos a la oración, que vayamos y le adoremos al Señor con todo, que escuchemos la palabra, que tengamos cuidado que también entra en nuestros oídos. ¿Sabe? Usted viene a la iglesia y escucha palabra, pero también se va afuera, sale a ver TikTok, a ver Facebook, a ver lo que dice el político, a ver lo que dice el otro mentiroso. Y entonces usted guarde sus oídos. Le estamos hablando de una generación de hombres y mujeres de bendición, de éxito, de triunfo, de conquista, que hará historia en Lepaera. Estoy hablando, ¿sabe de quién estoy hablando? Estoy hablando de usted. Estoy hablando de usted y de todos los que estamos acá. No sé si usted lo cree. Estoy hablando ¿sabe? Porque Dios quiere que lleguemos a eso. Dios quiere que seamos bendecidos y Dios lo quiere usar. ¿Para qué? Para que usted produzca cambio. Las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de descuidar la relación con Dios? Aquella gente que precedió a Ezequías generó que los padres murieran y que los hijos fueran llevados cautivos. Verso 9. ¿Cuáles son las consecuencias de descuidar la relación con Dios? He aquí, dice, nuestros padres han caído a espada, murieron. Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas. Los padres murieron como consecuencia que los hijos fueron llevados cautivos. Y esa es una situación espiritual, económica, política que tenía que enfrentar Ezequías. Yo le voy a decir algo: padres muertos generan hijos cautivos. Padres muertos igual a hijos cautivos. ¿Cómo está usted espiritualmente, padre? ¿Cómo está usted espiritualmente, madre? ¿Cómo está, papá, usted espiritualmente? Porque lo que usted tenga, lo que usted porte, lo que usted va a engendrar, lo que se va a hacer reflejado en sus hijos. Eso refleja la manera clara lo que pasa hoy en nuestros días. Estamos hablando de principios antiguos que hoy se pueden aplicar, que los padres están dejando una herencia de maldición para esta generación. Los padres han engendrado jóvenes con una herencia de maldición, porque padres muertos han generado que jóvenes hoy enfrenten desempleo, desigualdad social, violencia, corrupción, promiscuidad, drogas, alcohol. Pero hoy tenemos una generación que está cautiva en todas esas cosas, en alcohol, droga, violencia, sexualidad explícita. ¿Sabe? Es un gran reto que tenemos nosotros. Pero ¿sabe qué, iglesia? Yo le digo algo: Dios levanta hombres y mujeres
con gracia y con unción para tener la habilidad de poder sanar el corazón de la gente para hablar de la palabra de Dios y desatar finanzas, unción, autoridad, que cuando usted suelte la palabra de Dios, usted va a ver el respaldo de Dios con usted. Usted y yo hemos sido comisionados para ejercer una función, y sabe que Dios no nos ha dejado solo. La unción estará de nuestra parte para hacer pedazos toda cadena, todo yugo y toda atadura espiritual. Verso 10. Ya voy terminando. Dice: ahora pues he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Me llama mucho la palabra determinación. ¿Sabe? Él dijo, bueno, yo, así como usted, y yo no sé la situación en que usted está enfrentando, usted puede decir, yo me determino hoy a ser feliz. ¿Sabe? Señor, yo me determino con su ayuda a levantarme. Señor, yo me determino hoy con su ayuda a restaurar todas las relaciones que están rotas en mi vida. Yo me determino hoy a recuperar el respeto por mis padres. Yo me determino a recuperar el respeto de mi esposa y de mis hijos. Determinación. Si usted quiere la bendición de Dios, quiere alcanzar todo lo bueno de Dios, se busca con determinación. Le repito lo que le dije cuando estábamos cantando: la apatía, el desgano, la indiferencia, la dejadez, la pereza son enemigos de la bendición de Dios. Pero la determinación, el gozo, la expectativa, la fe, la esperanza son amigos y ya llaman y atraen la bendición de Dios. Usted puede decir hoy, yo me determino hoy. Hoy es el día donde yo me determino. ¿Para qué? Para crecer, para discipularme, para formarme, hoy yo me determino a prosperar. Hoy yo quiero que cosas en mi vida puedan terminar y decirle nomás, yo me determino a salir de todo esto que yo estoy sintiendo. ¿Qué queremos hacer con esto? Que usted pueda salir y decirle, Señor, yo salgo a pedir perdón de este lugar. Yo salgo a hablar con mi esposa. Yo salgo a hablar con mis padres. Yo dejo de escuchar lo que he estado escuchando y de ver y de juntarme con las personas que me contaminan. Hoy yo salgo a eliminar esos contactos. Hoy yo me salgo de esos grupos. Hoy yo dejo de seguir a todos esos modelos que he tenido. Y ¿sabe qué? Me determino y pongo todo para buscarle a usted. He determinado, decía Ezequías. ¿Sabe? Determinación es algo que nos falta mucho a nosotros. Nos falta mucho a nosotros. Pero sabe que Dios quiere utilizarlo a usted para restaurar todo aquello que se ha perdido y que nosotros podamos crecer, cambiar la maldición en bendición, que nuestros hijos que han empezado a ver la maldición puedan revertirlo por la bendición de Dios. Yo le hablo esta mañana a los padres. ¿Sabe? Dios nos está llamando para que las cosas puedan cambiar en nuestros hijos. Para que nuestros hijos, yo no sé cómo fue su experiencia de niñez, de juventud, de adultez, pero sabe que Dios quiere cambiar todas esas cosas. Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo viví. Yo no sé si usted quiere que sus hijos pasen. Si usted ha pasado cosas buenas, pues sígalo, claro que sí. Y no estoy hablando mal de su papá, ni de su mamá, ni de sus abuelos. Claro, lo bueno imítelo, lo bueno que continúe. Pero generalmente venimos de cosas malas, venimos de malos ejemplos. Yo le hablo a los padres. Sus hijos no van a cambiar solamente porque usted ore. Sus hijos van a cambiar con el ejemplo que usted les pueda dar. Y yo oro esta mañana para que podamos convertirnos en padres para muchos y que usted pueda restaurar primeramente a sus hijos. Ezequías, mire, Ezequías llevó a Judá y así lo puede hacer usted para su familia, así lo podemos hacer nosotros para la iglesia, llevar a un tiempo de honra y de bendición. Usted tiene que llenar su vida de un tiempo de bendición y de honra, y como consecuencia la honra y la bendición de Dios va a ser para todos los nuestros. Entre en pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. Un pacto es un acuerdo de voluntades. Pongámonos de acuerdo con Dios. Señor, si usted prosperó a Ezequías, yo sé que usted me puede prosperar a mí también. Yo pongo mi esperanza en usted y yo me pongo de acuerdo con usted, Señor. ¿Sabe? Dios nos ha llamado a ser felices, prósperos, exitosos, bendecidos. Y por eso necesitamos levantarnos con el Señor, para que Él pueda hacernos recuperar todo lo que hemos perdido. La familia, las relaciones rotas, salir de los malos hábitos, para ser bendecidos y bendecir a los demás. Es necesario que usted y yo nos determinemos una mañana como hoy. Yo no sé cómo está su casa, no sé cómo está su familia, yo no sé cómo es de donde usted viene, cómo es la cuna de donde usted salió.
Hablo de su mamá, de los ejemplos, de los hábitos, de las cosas que a usted le fueron enseñados. Y sabe que mucha gente, para mucha gente es muy poderoso quebrar hábitos que le fueron enseñados en la casa. ¿Sabe? Muchas personas hoy dicen, es que los matamoros somos así, y así somos. Nos morimos con las botas puestas. ¿Sabe qué? Esa es una maldición. Bueno, a menos que sean cosas buenas, ¿verdad? Otra, ya aprovechando que estamos año electoral, es que nosotros hemos sido de tal partido. Miren, maldición, por eso este pueblo está así. Nadie dice amén. ¿Sabe? Nuestro país fuera diferente. ¿Sabe? Pero como nuestro abuelito fue de aquel partido, ahí vamos. ¿Sabe? Se me pone en serio los hermanos. Mire, hay muchas cosas que tenemos que romper. Bueno, no la vamos a romper, no la vamos a romper nosotros, la va a romper Dios. Pero usted dice, Señor, aquí estoy, yo pongo su esperanza en usted, yo pongo mi esperanza en usted. ¿Sabe, iglesia? Yo con este mensaje no vengo a hablar más de usted, de su familia, de su casa, de su papá, de su abuelito. No, ¿sabe? Palabra de Dios, ¿para qué? Para que hagamos las cosas diferentes, para que vivamos un tiempo de bendición como fue el reinado de Ezequías. ¿Sabe? Dios bendijo a este hombre. ¿Por qué? Porque él se dedicó al Señor. Él encendió las lámparas, arregló las puertas, llamó a los levitas. Mire qué tremendo lo que estaba pasando. No había adoración, había templo, pero estaba destruido. Los levitas a saber dónde andaban, qué estaban haciendo. Pero Dios, Él lo llamó, Él se paró para que todo eso se pudiera ser restaurado y que tuviera tomar vigencia. Pastor, ¿a quién está llamando Dios? Bueno, si usted está aquí en este lugar, lo está llamando a usted. Pastor, es que mi esposo debería estar aquí. Sí, bueno, no está, le toca a usted, hermana. Le toca a usted. Y si los varones que estamos aquí, es con nosotros. Es con nosotros. Aférrese, tómese de la mano con su esposa, que encienda la lámpara de la presencia de Dios en su casa. Lean la palabra juntos, oren juntos. ¿Sabe? Dios está a punto de hacer algo maravilloso en su vida. Y yo le repito lo que dije a inicio de año: lo que Dios va a hacer con nosotros no tiene nada que ver con nosotros, tiene todo que ver con Él. ¿Será que Dios puede hacer algo en mi vida, pastor? Claro que sí. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios quiere hacer en su vida. Yo le pido que se ponga de pie.